Vamos a empezar esta clase, este nuevo cultivar que tenemos, y vamos a orar al Señor para que Él bendiga este tiempo. Padre bendito, Dios soberano, gracias Señor por este tiempo en donde nos permites tener un espacio en donde podemos ahondar en tu palabra, ahondar en quién eres tú, Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Como hijos tuyos, poder conocerte más a ti, Señor, el ser más insondable, perfecto e inefable que puede existir. Tú, Señor, que nos creaste y que en Cristo nos has dado nueva vida. Ayúdanos y bendice este tiempo de estudio acerca de que tú eres simple, Señor. Eres bueno, soberano, majestuoso, y que tú nos has revelado para que tengamos una relación íntima contigo. En el nombre de Cristo y para tu gloria oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy nos toca una clase de la simplicidad de Dios. No sé si ustedes, al escuchar este título, les parece algo extraño sí. Así que tienen sus hojas ahí. Y vamos a hablar acerca de la simplicidad de Dios. Ahí está en la hoja que dice: la simplicidad de Dios nos ayuda a comprender su perfección y unidad. No se refiere a que Dios sea simple en el sentido humano de fácil, ¿sí? O simplista, sino que Él no está compuesto de partes ni depende de nada fuera de sí mismo. Todos sus atributos, amor, justicia, poder, sabiduría, santidad, son uno en su ser, reflejando un Dios completamente coherente, completo y eterno. ¿Alguna pregunta, comentario a este resumen de la simplicidad de Dios? ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Sí? Simplicidad. No, la simplicidad de Dios, la simplicidad divina. ¿No, nunca han escuchado? Sí. No es muy común, no vamos a hablar en un culto dominical. Y la simplicidad de Dios es complicado. Pero en un estudio como este es bueno, porque nosotros hemos entrado a hablar acerca de la persona de Dios, conocer un poco más de Dios. Y para esto debemos entender cómo es Él, según su palabra, porque no es igual que nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos ojos, tenemos corazón, hígado, pulmones, y estamos compuestos ¿de qué? De partes, ¿verdad? De órganos. Y somos una suma de todo eso, pero con Dios no pasa eso. Dios no es 5 kilos de santidad, 5 kilos de justicia, 5 kilos de amor, 5 kilos de cada uno de sus atributos, 5 kilos de omnipresencia, omnipotencia, no. No está compuesto por partes. Y es importante entender esto porque cuando vamos a conocer a Dios, muchas veces nosotros vamos entendiendo de una perspectiva humana netamente, como si Dios fuese como nosotros, pero Dios es trascendente y mucho mayor que nosotros. ¿Ustedes se conocen a sí mismos en perfección? ¿Nadie? ¿Alguna vez le ha pasado que han estado en una situación y han reaccionado de una manera que usted, uy, pero yo no era ese, ¿no? Y yo no, ¿cómo he reaccionado así? No nos conocemos, pero pues, no, yo nunca haría eso, pero cuando te pase, no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuánto más? Siendo nosotros humanos, ¿verdad? Simples seres humanos. ¿Cómo vamos a pretender conocer a Dios siendo divino, verdad? Así que debemos tener mucho cuidado e ir con humildad para conocer a Dios. Vamos a buscar Éxodo 3. Y versículo 5. ¿Quién puede leer versículo 5? Levánteme la mano, ¿quién va a leer? Si lo encuentro. Yo leo si lo encuentro, profe. A ver. Está entre Génesis y Apocalipsis, mi hermano. Génesis 3:5. 3:5. Dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es. Muy bien. Gracias. Bien, ahí dice el texto, en el contexto de que Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente, en donde Dios le llama, le dice Moisés, y él le responde y camina hacia la zarza, y es ahí donde Dios le dice, hey, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No es que el lugar en sí era tierra santa, sino que el lugar era tierra santa porque Dios estaba de manera especial ahí, ¿sí? Y él le dice, quítate tu calzado. Entonces, a veces nosotros en lo cotidiano de la vida nos olvidamos eso, que todo el tiempo estamos en tierra santa. Porque a diferencia de Moisés, que estuvo en ese momento con Dios, nosotros en Cristo estamos siempre con Dios, ¿verdad? Donde nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Y a veces en la trivialidad de la vida nos olvidamos de la santidad de Dios, de la majestad de nuestro Dios. Entonces, por ello es importante poder ahondar en ciertos puntos para poder comprender un poco más acerca del Dios en quien creemos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces a eso nos referimos con la simplicidad de Dios, que Dios es un ser simple en el sentido que no está compuesto por partes. ¿Sí? Es un ser en sí mismo. Es decir, por eso alguien, cuando se habla de atributos, se dijo de que Dios no tiene atributos, sino Dios es sus atributos. Porque no es que Dios tiene una cosa acá, otra y otra, sino que el conjunto de todos estos es Dios mismo. Dios es amor, Dios es justo, Dios es omnipresente. ¿Se acuerdan lo que vimos el último cultivar, el mes pasado? Y sé que fue hace un mes, por eso ahora vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo cada 2 semanas. No sé si están contentos con eso, pero hace un mes vimos acerca de una introducción de quién es Dios. Y vimos algo interesante y tocamos una palabra. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Que empieza con A y termina con dat. Bondad no. A, no. Que habla, que significa que Dios es en sí mismo. Él es autoexistente, no autocreado. Que a diferencia de todos nosotros, Dios sí puede que Dios no depende ni necesita de nadie. Él es autosuficiente en sí. Y por definición, eso es Dios, porque si Dios no fuese así, nada. Porque las cosas que existen por Dios. Porque si Dios no existiera, ¿cómo pudiéramos definir o entender la creación de todas las cosas? Si siempre hay una causa primaria para todas las cosas que existen. Y ese es Dios. Y Dios no puede tener una causa primaria porque Él es la causa primaria, efectivamente. Él es autoexistente. Y de Él emana todas las cosas. Esta palabrita es la aceidad. Sí, es una palabra importante. Porque si hablamos de la simplicidad de Dios, que Dios es simple y que Dios no está compuesto por partes, ni depende de seres, sino solo de sí mismo, hablamos que Él tiene atributos, y que esos atributos son Dios en sí mismo. Entonces, para hablar ahora de los atributos de Dios, esto siempre se ha conocido y se ha partido en dos, entre atributos comunicables y atributos no comunicables. Los atributos no comunicables son como la aceidad, porque nosotros no podemos hacernos a nosotros mismos, ¿o sí? No podemos. Es como que imposible poder hacer eso. Pero antes de ir ahí, ¿alguien recuerda un versículo clave
que hable acerca que Dios es uno? ¿Se acuerdan? A ver, sé que ustedes son bíblicos. Es un versículo que se enseña incluso en la escuela dominical para niños. Para hablar que Dios es uno. Venga, chicos, ustedes pueden. Está en Deuteronomio. Pero, o sea, más allá que esté en el Antiguo Testamento, es un versículo que lo sabemos de memoria. Oye Israel, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. La Biblia habla que Dios es uno, ¿sí? No es dos ni tres, nada. Es uno, un solo Dios, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno. Es simple. Es uno. Ahora, cuando hablamos de lo que dijimos hace un momento para recordar la clase pasada de la seidad, hay un versículo en Colosenses 1:17, dice, y en Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, por hablar de Cristo. Y ahora busquemos Hechos 17:28. Deuteronomio 6:4. Y para hablar que nada puede existir si no es por Dios. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo es para Él, por Él y de Él. Todo es para su gloria. Dios existe. De Él emana todas las cosas y por eso nosotros vivimos en Él. Existimos por Él. Nos movemos en Él. Si Dios no quita su mano de gracia sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hitler es un ejemplo claro de quién puede ser el hombre si Dios no frena la maldad de nosotros. ¿Por qué tú no puedes ser como Hitler? ¿Por qué yo no puedo ser como Hitler? Por la infinita misericordia de Dios. Hitler hizo atrocidades de muchos otros hombres. Yo siempre recuerdo en Perú, en el Sendero Luminoso, que fue una masacre total, con Abimael Guzmán, un hombre sanguinario, y todos los hombres que lo siguieron de igual manera, que le decían los aplastadores de cráneos de bebés, porque aplastaban a los bebés incluso con sus botas. ¿Qué nos diferencia de ellos? ¿Es que nosotros somos buenos y ellos malos? No, simplemente es la misericordia de Dios, que frena la maldad de nosotros. Si Dios quita eso, el mundo se acaba en 2 segundos. Entonces nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Dios. Dios gobierna de lo más grande hasta lo más pequeño, porque Él es Dios mismo. Ahora, Dios, podemos hablar que Dios es amor, es justo, es bueno, misericordioso, pero esos son atributos que se conocen como comunicables. ¿Por qué? Porque son atributos que podemos nosotros reflejar. Aquí yo conozco muchos de ustedes que son muy amorosos, sobre todo Rosa cuando hace sus postres, ¿no? Van a conocer el amor ahí. Pero hay otros atributos que son incomunicables, y decimos incomunicables porque Dios comunica menos. Es mejor decirlo así, son atributos que nosotros compartimos menos con Dios, y hay atributos de Dios que nosotros compartimos un poquito más. Porque, a ver, en la seidad, que es un atributo incomunicable, es casi imposible decir que nosotros tenemos un poco de ello. Es cierto. Sí, es cierto, porque nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos. Ahí dice en las definiciones. En términos simples, los atributos comunicables significan aquellos que los seres humanos pueden reflejar en cierta medida, como el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la sabiduría. Los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen únicamente a Dios y que los humanos no pueden reproducir, como la simplicidad, infinitud, inmutabilidad, omnipotencia y autosuficiencia, como la asidad.
Ahora, la inmutabilidad, por ejemplo. Nosotros no somos inmutables, ¿verdad? La inmutabilidad significa que no cambia, Dios no cambia, ¿no? ¿Eso es bueno para nosotros o no? Bueno, ¿por qué así? Porque si no cambia, pues siempre la misma que ayer y hoy. Bien. Porque Él nos dijo que nos ama, ¿verdad? Sí. Si cambiaría, Nos podría no amar. ¿podría no amar porque nosotros nos portamos bien todos los días? No, ¿verdad? Sería muy fácil para él. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, al esposo, a la esposa, a veces como lo queremos menos, ¿no? Porque hizo algo que... Y entonces tú sabes que eso no me gusta. Y lo hace, y es como que estamos ahí. Pero si Dios fuese así, estuviésemos en problemas, ¿verdad? Porque nosotros todo el tiempo estamos regándola. Pero Dios es inmutable, no cambia. Y miren, notemos, Dios es inmutable, Dios es amor. ¿Hemos dicho que Dios está compuesto por partes o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conectamos eso con que Dios es inmutable y Dios es amor? Que Dios es uno, Dios es simple, Dios es uno solo. Sus atributos son uno solo. ¿Cómo podemos conectarlo? Déjeme ayudarlo. Porque cuando, Sí. Dale. que cuando es amor, o sea, su amor no cambia. O sea, que siempre es inmutable y siempre es amor. Exacto. Es un amor inmutable. Es uno solo. ¿Ustedes alguna vez han tomado una decisión estando con una sensación de justicia, ira, bondad, amor, templanza, mansedumbre, todo al mismo tiempo? No, ¿verdad? No podemos. Cuando nosotros estamos airados, comúnmente, ¿qué hacemos? ¿Tomamos decisiones malas o buenas? Malas. Porque en nuestra naturaleza humana y caída no podemos usar todos nuestros atributos morales al mismo tiempo para tomar una decisión buena. Tenemos que calmarnos, dejar que la ira se vaya a nuestra cabeza y recién corregir al niño, ¿no? A veces a nuestros hijos le corregimos en, ya, esto me duele más a ti, ¿no? Y el niño está ensangretado por todos lados. Es por corrección, decimos. Pero lo hacemos en ira. No queremos guardar la ira y recién ir a corregir al niño. Con Dios no pasa así. Cada decisión que Dios toma, usando todos sus atributos, su santidad, su justicia, su bondad, su amor, su ira, todo. ¿Por qué? Porque Dios es simple. Dios no está compuesto por 5 kilos de santidad, 5 kilos de amor y esto. ¿Alguna vez han visto un video que he visto en las redes de un tipo que hace varios chistes y pone cómo crear al hombre y le pone 50 gramos de guapo, 50 kilos de impaciencia, algo así, un montón, y a la mujer la hace casi perfecta? Y es así también, ¿verdad? Pero con Dios es todo completo. Dios es simple. Su justicia es santa. ¿Por qué todas las cosas son buenas? Porque todas las cosas que Él hace es justa. Dios tiene una misericordia perfecta. ¿Por qué? Porque su misericordia es santa. Entonces, sus atributos todos están mezclados ahí. O mejor dicho, están ahí. En Dios. Él usa todos los atributos siempre porque Él es sus atributos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien o le está volviendo a chino todo esto? ¿Todo muy bien? ¿O le está sonando a peruano? Porque a veces los términos peruanos son diferentes a los que se usan aquí, ¿verdad? Así que de repente no están hilando por ello. Pero, a ver. Entonces, Dios es así. Dios es grande, majestuoso, omnipotente, omnipresente. ¿Eso significa que Dios es lejano? ¿No? ¿Por qué pensamos eso? Está con nosotros, pero estamos hablando de un Dios
santo. ¿Quién puede leer Isaías 6? 6:5 creo. 6:3, no recuerdo bien ahora. Y otro que sí, Apocalipsis 4:8. 6:3, 6:3, sí, 6:3. Y Apocalipsis 4:8. ¿Quién va a leer que no sea Jorge? José, a ver, ¿tú qué tienes? 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien. ¿Quién tiene Apocalipsis 4:8? No tengan miedo. El micro solamente es para que su voz salga. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien, gracias. En toda la Biblia, esa palabra santo, 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 que es atributo de Dios, este es el único atributo que se repite 3 veces, el único. Ahora, en ese tiempo, que fue escrita la escritura, no tenían bolígrafo ni resaltadores como nosotros. Nosotros escribimos algo, para resaltar algo del texto que hemos leído, ¿qué hacemos? Lo subrayamos, ¿verdad? O control 1 en la computadora. Pero en ese tiempo no existía eso. Entonces lo que hacían los judíos para escribir esto y resaltar algo, lo escribían varias veces. Entonces aquí hay un énfasis de que Dios es 3 veces santo. Y lo dice en Isaías, un momento, en Isaías que fue 1000 años antes de Cristo, y Apocalipsis que fue 90 y tantos años después de Cristo. 1100 años. Es por saberlo, no porque lo he escuchado de otras personas, y el mero hecho de que resalten 2 o 3 veces las cosas en la Biblia significa o simboliza un poquito que es de suma importancia. Eso es, totalmente. Sí. Que simboliza importancia. Eso es exactamente lo que significa, José. Que Dios es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Es el único. Ahora, la Biblia nos dice en 1 Pedro, sed santos como Él es santo. Ahora, nosotros no vamos a poder llegar a ser 3 veces santos. Nosotros estamos hablando ahorita de atributos comunicables, que son los que Dios comparte más o menos con nosotros. Comparte más, muy bien. Y atributos incomunicables son los que Dios comparte menos, en muy poca medida, ¿verdad? La santidad. 3 veces santo, cuando la Biblia habla de 3 veces santo, habla del carácter de Dios, la trascendencia de Dios. Pero ahora, cuando la Biblia nos dice que debemos ser santos, como Él es santo, no habla que nosotros debemos ser trascendentes, porque no lo vamos a lograr nunca en la vida. Dios es eterno, nosotros nunca vamos a ser eternos, porque para ser eterno no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un principio. Tenemos un fin en esta tierra porque vamos a morir. Pero si hemos creído en Cristo, tenemos la esperanza y la certeza de que vamos al otro lado de la eternidad con Dios, con Cristo, y vamos a vivir por toda la eternidad, ¿verdad? Ya nos vamos a morir, pero no nos hace eterno igual. Entonces no podemos ser así, trascendentes como Dios, pero sí podemos imitar a Dios en los atributos que comparte más con nosotros. ¿Qué atributo comparte más Dios con nosotros? El amor, misericordia, la justicia, la bondad, ¿no? Nosotros, aunque no somos perfectos, de alguna u otra forma, hacemos justicia, ¿verdad? Hacemos amor, damos amor. Si Dios es simple, ¿no? Y usa todos esos atributos a la vez, en cuanto a una decisión hacia ti, hacia ella o hacia mí, entonces se entiende que usa todos en la misma proporción, o un poquito de más, un poquito del otro. Buena pregunta. Todos al mismo tiempo, a la misma proporción. No es que agarre un poquito, sí. Voy a corregir a Jorge, voy a usar 5 kilos de ira y 1 kilo de amor. Voy a corregir a Iris, 5 kilos de amor y 1 kilo de ira. No, todos al mismo tiempo. ¿Por qué?
porque toda decisión de Dios es perfecta y usa todo en sí mismo. Él es Dios, o sea, hablar de Dios, hermano, a veces a mí me causa terror porque hablar de Dios y entrar en estas cosas, a veces muchos hemos caído en divagar en esto, asumir cosas que la Biblia no dice en sí y llegar a terrenos sinuosos en donde debemos tener mucho cuidado. Pero la Biblia ciertamente nos habla que Dios es santo, que Dios, como el Salmo de David, ¿no? Tú conoces mi sentar y mi levantar. Antes de abrir mi boca, tú ya sabes todo, dice el Salmo. Entonces, Dios es omnisciente. La Biblia nos habla de esas cosas. Pero no es que Dios por un rato es omnisciente y después no, y demás, y usa esto, todo. Él es en sí mismo sus atributos. Por eso esa frase parece un poco irrelevante, pero las palabras son importantes. Dios no tiene atributos como un poco de todo, sino Dios es sus atributos. Es un ser perfecto, que no depende ni necesita a nadie. Si nosotros lo hemos dicho ya, si nadie le alabara, si nadie le quisiera adorar a Dios en este mundo, a Dios estuviese llorando por eso. Si fuese así, estuviésemos un Dios llorón. Porque cuánta gente no quiere adorarle, no quiere. Hay gente que dice que no, que Dios no existe. En la Biblia dice el necio, no hay Dios. ¿No? Entonces las personas piensan que no hay Dios. Ahora, ¿eso hace menos Dios a Dios? No, en ninguna manera. Que nosotros, siendo cristianos, amando a Dios o queriendo amar a Dios y esforzándonos en amar a Dios, fallamos. ¿Eso lo entristece a Dios? No, porque Dios es perfecto. Y como hace un rato decíamos, su amor es inmutable. Porque su amor no se condiciona a nosotros. Y eso debe de llenarnos de alegría. Porque no es que Dios te ame más ahora o te ame menos desde que tú viniste a sus pies. Tú cuando recién te convertiste, no sé si te acordarás, a todo el mundo le querías compartir del Evangelio, ¿verdad? De Dios, hasta el perrito, todo lo que se movía querías compartirle. Porque estabas contento y habías entendido de la gran salvación que habías recibido, que eras pecador, muertos en pecados, que nunca ibas a salir de eso, como un cerdo va a la basura, y Dios te sacó de ahí con sus lazos de amor, a pesar de que sabía qué habías hecho tú, qué habías pensado contra Él, qué habías pensado contra otras personas. Él, a pesar de eso, te amó. Cuando cualquier persona en su sano juicio nos detestaría, ¿verdad? Si supiera incluso lo que hemos pensado. Pero Dios, a pesar de eso, nos amó y nos rescató. Eso nos llenó de bastante amor y decidimos vivir conforme a su voluntad. Ser santo como Él es santo. Entonces, pero eso lastimosamente no dura mucho, ¿verdad? Porque la vida cristiana es así. Aquel que te ha dicho que la vida cristiana es así, todo color de rosa, está mentido. Es como esos estafadores que te dicen, ay, sí, el carro tiene aire acondicionado y no tiene. A mí una vez me vendieron un carro así. Un coche. Entonces, no. Dios, nuestro amor cambia, es fluctuante, porque nosotros no somos inmutables. Nosotros reflejamos el amor de Dios en cierta medida, pero de manera imperfecta, porque tras la caída, todos hemos nacido en pecado, y el pecado ha manchado cada esfera de nuestra vida. Cada virtud de nosotros es manchada por el pecado. Entonces, por más que queremos hacer lo bueno, Romanos 7, Pablo dice, miserable de mí. Busquemos Romanos 7, si no. A ver. Dice Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, aquí, sí, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer
el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Noten esto. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando ustedes están scrolleando en Instagram, en Facebook, YouTube, etc., ¿sus ojos cómo están? Así, ¿no? De lo que son ojos marrones se vuelven azules, celestes, están brillando. Pero cuando abres la Biblia, ¿qué te pasa? Se van cerrando. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Acá está. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando yo quiero hacer el bien, leer la Biblia, hallo que el mal está en mí, me duermo. Cuando Instagram, YouTube, cualquier cosa que no vale la pena, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Somos pecadores por naturaleza. El pecado ha afectado cada esfera de nuestra vida, de tal manera que por más deseo de amar a Dios vamos a fallar. Pero la buena noticia es que Dios no falla. Dios es justo, Dios es fiel. Dios dijo, te amo, y lo va a cumplir hasta el final. Nosotros decimos, Dios te amo. Y Dios ya sabe, Dios sabe que tus palabras son muchas, pero Él va a ver que no va a ser así. Pero Él, como es fiel, yo sé, hijo, que tú quieres, pero no puedes. Y yo te voy a ayudar. Porque Él nos ama inmutablemente, perfectamente, santamente, justamente, bondadosamente. Todos sus atributos al mismo tiempo. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. O sea, nosotros de verdad que no podemos comprender el amor de Dios a cabalidad. Nosotros pensamos que el amor de Dios, nosotros pensamos qué es el amor, pero con un simple ejemplo podemos darnos cuenta que no. Nosotros nos hemos casado con personas que nos gustan, ¿verdad? ¿Alguien aquí se ha casado con alguien que no le gusta? Ahí los recién casados, ¿qué dirán? Es así, ¿no? Alguien atractivo ante nuestros ojos, quizás no ante los ojos de nuestros padres o de nuestros amigos, pero delante de nuestros ojos sí. Eso creo que le habrá pasado a mi esposa. Pero nos casamos con personas que queremos, que hacen locuras de amor. Yo siempre me ha gustado poner este ejemplo de estas locuras de amor que a veces pasa en febrero, ¿no? Aquí creo que no mucho se celebra esto, pero al menos en Latinoamérica, el 14 de febrero es una locura. Ahí todos están celebrando, todos están con globos y flores por todo el rato. Y hay personas, por ejemplo, que pueden contratar a estos aviones que dibujen, Angie, te amo. Una pancarta así. Eso para muchos es una locura de amor, pero no, es algo totalmente normal. Que Angie me gusta, Angie es mi esposa, yo la quiero, y es algo totalmente normal. Pero sería normal yo hacer eso por el asesino de mi hija, alguien que haya ultrajado a alguien que haya matado, alguien que haya mentido y mentido y mentido toda tu vida a ti. Eso sería una locura de amor. Para muchos sería algo tonto. Pero eso hizo Dios con nosotros. A pesar que nosotros siempre lo rechazábamos, le decíamos, sí, ya mañana, cuando tenga 30, cuando tenga 40, cuando tenga 60, ahí me convertiré. No, yo sí, yo sé. No, que Dios, Él hizo esto contra mí, Él hizo lo otro, renegando de Dios toda mi vida. No, Dios no existe, cuento de hadas, etcétera. Viviendo como hemos querido, incluso siendo, profesando la fe y teniendo una doble vida, etcétera. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Eso de verdad hace flotar nuestra cabeza, ¿o no? Vamos a Romanos capítulo 1, ya que estamos muy bíblicos. Creo que me estoy yendo del tema, pero bueno, hermano. Romanos 1. Vamos a esta lista interesante que dice Romanos 1, 26, dice. O mejor, para cortarlo.
Y versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Mira, le hemos ganado a Satanás. Satanás siempre hace lo mismo, ¿ah? Pero nosotros somos peores, inventamos males. Desobedientes a los padres. Mira, después de inventores de males, desobedientes a los padres. Los mismos pecados de avaricia, maldad, injusticia, homicidio, ahí está ahí, los desobedientes a los padres. Es un pecado igual de grave como los dos demás. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Se complacen. Ahora vamos, Romanos 8. No, perdón, 5, siempre me confundo, 5, 8, es 5, 8, no 8, 5. Pero no del 8, vamos a leer del versículo 7. Ciertamente, lo que hablamos hace un momento, apenas morirá alguno por el justo. Ciertamente eso es normal, ¿verdad? Si tú mueres, morirías por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, pero no por un delincuente, ¿verdad? Ciertamente, apenas morirá alguno por un injusto. Con todo, pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Eso es normal. Pero, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Cristo murió por nosotros, pecadores. Y si traducimos esta palabra, mira, vamos téngalo ahí, Romanos 5 y Romanos 1, 29. Si lo leemos así, miren, vamos a hacer este ejercicio. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, malicia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, de engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cristo murió por nosotros. El amor de Dios sobrepasa todo amor que nosotros podamos decir, yo sé lo que es el amor. No. Es un atributo comunicable, compartimos un poco más con Dios el amor, pero nunca en plenitud. Nunca en plenitud. El amor de Dios sobrepasa. Y por eso, ¿Dios es lejano? No, en ninguna manera. Dios es un ser excelso, inefable. Pero eso no significa que sea un Dios lejano, que Dios nos hizo y nos dejó, sino que Dios está. Sí, no, pero es que es un poco el versículo 7, porque me ha quedado un poco. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el bueno. Sí, es algo. No lo entiendo. Es decir, El justo, el bueno. o sea, alguien puede morir por una persona buena. Es normal que alguien pueda osar, y muchos le llaman osadía, a morir por alguien bueno, ¿no? Por tus hijos. Es triste eso, decir, Eso. pero el justo, ¿qué quieres? No dice injusto. No, es lo mismo, mira. O sea, se repite la misma Sí, idea, cierta se pena repite. morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por... Es lo mismo, es una redundancia que Pablo está haciendo para reafirmar su punto nuevamente, un estilo hebraico para ilustrar su idea. Así que bien, algunas preguntas para entrar a la aplicación, para darle más tiempo a la aplicación que no hemos podido hacerlo en otras clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están de acuerdo? ¿No les parece bien la definición de amor que hemos dicho de Dios? Que es incongruente con su justicia quizás. ¿No? No, pero ¿cómo Dios puede amar ahí si Dios es justo? Y si Dios es justo debería mandarlo al infierno. ¿Sí? Alguien dijo una vez de que nunca le pidamos a Dios por justicia en la oración. Porque si lo haces, estamos fritos todos. ¿No? Dios, por favor, dame justicia. Ah, bien, un rayo. Muerto. Es así.
En ninguna manera hay justicia cuando Dios ama así. Porque Dios es misericordioso, Dios es justo, pero nunca injusto. Nunca va a ser injusto Dios. Bien, no tenemos tiempo para hablar de este tema. Vamos a la aplicación. Entonces, entendiendo que tenemos un Dios soberano, perfecto, eterno, omnipotente, omnipresente, 3 veces santo, inefable, amoroso, bondadoso, misericordioso, pues debemos adorar a Dios por quien es. A veces nosotros adoramos a Dios por lo que hace, ¿verdad? Por lo que nos da. Y a veces una espada de doble filo. Está bien, yo no digo que no está bien, yo lo hago, claro que sí, y lo hacemos. Porque cómo no vamos a estar agradecidos por la cosa que nos adoramos y Dios nos responde por algo y demás. Y sí, pero a veces eso debemos tener cuidado en el sentido de que adoremos a Dios por los beneficios y no por el benefactor. Al final estamos adorando a nosotros mismos en vez de a Dios. Es el benefactor, no el sujeto de nuestra adoración y no los beneficios. Y tras ver todos esos versículos y otros pasajes que ahí he puesto y que por el tiempo no nos da, debemos adorar a Dios, hermanos, por lo que Él es. A diferencia de otros, nosotros podemos decir con certeza que Dios es nuestro Dios. Ponernos a meditar cada vez que oramos. Nosotros oramos, empezamos así, muchas veces, Padre nuestro. Debemos pensar en esa frase nada más. Padre nuestro. ¿A quién le estamos diciendo Padre? A Dios. O sea, Dios no solamente es Dios, sino es nuestro Padre. ¿Quién puede decir eso con gratitud, con certeza? Solamente los que hemos confiado en Cristo, porque Jesús dijo bien claro, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquel que confía en Cristo tiene esa certeza de poder decirle Padre y realmente sea su Padre. Hay personas que pueden decirlo, pero no sea verdad. Así que adoremos a Dios por quien es. Otra, practica, bueno, me comí la tilde ahí, hermano, perdón, el acento. Practica intencionalmente los atributos de Dios que podemos reflejar. Hemos dicho que hay atributos comunicables, para que sea más fácil, en vez de no comunicables, incomunicables. ¿Más fácil? Hemos dicho, los comunicables, ¿cuáles son? Los atributos que... ¿Cómo? Que compartimos más con Él, ¿no? Atributos que compartimos más con Él, como el amor, la bondad, la misericordia, la justicia. Y hay atributos incomunicables. Atributos que compartimos... Menos, pero que casi no. Menos, sí, que casi no, ¿no? Como la aceidad, ¿no? Esa palabrita le va a encantar a ustedes, ¿no? La omnipresencia, omnipotencia, todos esos atributos. Entonces, lo que podemos reflejar, pues practiquémoslos intencionalmente, el amor, la bondad, pero como Dios, no como el amor que hemos conocido hasta la fecha. El amor que hemos conocido de nuestros padres, nuestra familia, de nuestros hijos, de la cultura, de las películas de Disney. No sé de dónde tú tienes tu concepto de amor, sino el concepto de amor de Dios, de amar incluso a nuestros enemigos. Pues Jesús dijo, pues, ¿qué hacen si solamente aman a sus amigos? Si incluso los fariseos hacen eso. Si no, yo les digo, amen a sus amigos y a sus enemigos. ¿Está fácil o no? Facilito, esto lo hago esta semana y ya está. Es complicado, hermano. Complicado. Amar a nuestros enemigos. Amar a aquel que te dijo, sí, yo llego a las 10 para dar la clase y llego 10 y 3. Difícil amarme, ¿no?
Perdonen, hermano, por llegar tarde. Pero todo eso nos lleva a este último punto de la aplicación, que debemos recordar la cruz. En nuestra humanidad no podemos contemplar al único Dios. La primera aplicación, adorar a Dios por quien es. ¿Ya? En nuestra humanidad no podemos contemplar al único Dios y vivir según su carácter. El segundo, practicar intencionalmente los atributos que reflejamos más. ¿Por qué? Vamos rápidamente, que si nos queda... Bueno, ya no nos queda mucho. No nos queda mucho. Pero pueden buscar los textos que hablan que la vid y los pámpanos, que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, si no estamos en Cristo, no vamos a dar fruto, ¿sí? Así que, hermanos, sin Cristo no vamos a poder hacer nada. Veamos a Cristo y el amor como Él es. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó? Se colgó en la cruz, murió, dio su vida por la iglesia. Así nosotros los esposos, y tienen los que son esposos acá, creo que son todos los que están aquí, ¿no? Pues tenemos un reto grande, y de manera que nunca debemos decirnos, creo que ya estoy amando lo suficiente a mi esposa, porque no, nunca vamos, el estándar es Cristo amando a su iglesia. Entonces nunca vamos a llegar al estándar. Entonces nunca te preguntes nunca te digas, ya terminé de amar, así como no, porque el estándar es demasiado alto. Pero las mujeres, dice Efesios 5:21, mujeres, respeten, sujétense a sus maridos como la iglesia a Cristo. Así como el Señor se sujetó al Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. No quiero que el próximo domingo vengan con velo aquí y no digan ni una sola palabra. No se trata de eso. Se trata de respeto. ¿Sí? Bien, hermanos, estamos terminando. Gracias, Señor, Padre, por este tiempo. Gracias por darnos este espacio y ahondar un poco más en tus atrios, Señor. Lugares santos, Señor, eres tú. Y para nosotros es grandioso, Señor, entrar en tus aposentos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a meditar en lo que hemos estudiado hoy para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.